Muy buenos días amigos, mirad la que tengo liada aquí, porque estoy preparando una cena informal de picoteo refrescante que se prepara en un momento, que es súper fácil, con sus toppings, mira, toppings caseros, totopos, unas tostadas, estos untables, que te voy a decir ahora mismo cómo se hacen, son súper fáciles, y además he preparado aquí unas crudites, y no requiere ninguna complicación, y no requiere cocinar mucho, ¿vale? Porque con estos calores, ¿a quién le apetece cocinar? Vamos a ver todo esto que he preparado ya, porque es muy fácil. Preparamos un tradicional y refrescante hummus de garbanzos, al que le vamos a dar un toque muy especial, no sin antes saludar a nuestro vecino Dulcemiel. Dulcemiel, que hoy has madrugado mucho. ¡Qué madrugador! Ha venido a buscar lo suyo. ¿Cómo te gusta a ti los desayunos estos que te doy yo? Los desayunos de la mañana de Dulcemiel. ¡Ay, qué rica está la zanahoria, Dulcemiel! ¡Ay, qué rica está! Cogemos unos garbanzos que estén bien cocidos y los ponemos ya en el vaso de la batidora. ¡Hala! Los ponemos. Vamos a reservar unos pocos para la presentación porque quedan muy bien por encima. Así. Añadimos medio diente de ajo al que le quitamos el brote para que no repita. ¡Hala! Va adentro. Por cierto, hay alguien en el canal que dice que no utilizo ajo. Añadimos una buena cantidad de tahini casero, que este lo hemos preparado nosotros, es muy fácil de hacer. Solamente tienes que tostar el sésamo y luego molerlo en un molinillo de café o en un robot, y si quieres le añades un poquito de aceite para hacer esta pasta de sésamo tan sabrosa que no puede faltar en todos los hummus. Un poquito de zumo de limón. Además, un poquito de comino en polvo. Un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Sí. Bueno, hasta aquí tendríamos el hummus tradicional. Por cierto, si te gusta muchísimo el hummus, igual que a mí, en el canal tienes unos cuantos hummus, creo que son 3 variedades, y te dejo aquí una tarjeta para que veas cómo se hacen, porque ahí jugamos un poquito con el hummus, como vamos a hacer hoy, porque este hummus se va a quedar así. No señor, le vamos a dar un toque fresco con unas aceitunas, que yo he escogido estas que son gordales, que son estas tan grandes. Le puedes poner las aceitunas que quieras y lo estamos convirtiendo, si de por sí el hummus ya es un plato refrescante, ¿a qué recuerdan las aceitunas? Pues recuerdan a una ensalada, a una ensaladilla, ¿verdad? Parece que lo asociamos a platos fresquitos y eso es lo que estamos buscando ahora. Y lo procesamos, y si has observado, no le he puesto sal, porque esta salmuera en la que vienen las aceitunas la vamos a aprovechar, que aparte de darnos sabor, nos va a aportar bastante sal. Esto necesita un poco más de líquido y ahora sí le voy a poner un poquito de agua. No vaya a ser que me quede muy fuerte con la salmuera de las aceitunas. Pero todo es probar, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Y de textura está perfecto. Lo vamos a alisar así un poquito. Le vamos a poner encima un papel film para que no se oxide, para que no haga costra, a piel, ya sabéis, tocando. ¡Hala! Lo voy a guardar en frío y vamos a ver ya la segunda elaboración. Preparamos un guacamole clásico, pero ojo, este guacamole tiene algo especial y es que se puede preparar con antelación. Míralo y lo vas a entender. Necesitamos aguacate que esté en su punto de maduración. Fantástico aguacate. Le quitamos el huesito y lo ponemos ya en un bol para preparar nuestro guacamole. Lo primero que tenemos que llevar en cuenta es que no se oxide, y para eso pues le pongo la lima o limón ya exprimido. Y además le vamos a poner un buen chorrete de aceite de oliva de buena calidad. Lo trabajamos un poquito. Personalmente me gusta que no esté muy procesado, ¿vale? Parece como más artesano. Y ahora viene eso que te he comentado al principio de por qué podemos decir que este guacamole está preparado con antelación, porque no lo voy a sazonar. Le voy a añadir la verdura y lo doy por terminado y justo lo voy a sazonar en el momento que lo vaya a consumir, porque la sal lo que hace es cocinar la verdura, hacer que suelten líquidos y entonces nos agua y nos estropea el aguacate, ¿vale? Ya lo verás. Le ponemos la cebolla bien picadita.
Yo la voy a poner así porque me encanta la cebolla, pero si quieres quitarle un poquito de fuerza a la cebolla morada esta, le das un enjuague, ¿vale? Y luego bien escurrida. El tomate, que lo vamos a pelar. Lo cortamos a cuadritos. ¡Hala! Y para adentro. Y ahora yo le voy a poner un poco de jalapeño, y este me lo trae de México mi amiga Susana. Este viene encurtido. Si te gusta el picante, pues le pones, y si no, pues no le pones, ¿vale? Y te sirve pues un chile, una guindillita, cualquier picante pues que a ti te guste. ¡Hala! Para adentro. Le ponemos un papel film a piel y además lo voy a cubrir con papel de plata para que no se oxide, porque la luz lo oxida, ¿vale? Lo guardamos en el frío y vamos a ver la siguiente elaboración. Paté de pimientos asados. Para esta elaboración necesitamos queso crema o un queso tipo crema, ¿vale? Que sea muy cremoso, y necesitamos unos pimientos asados, que lo que hemos hecho es ponerlos a asar envueltos en papel de plata con un poquito de sal, un poquito de aceite, los hemos embadurnado, bien envueltos, y los puedes asar en el horno o asar en la sartén, como hicimos en el vídeo del viernes, ¿lo viste? Ahí asábamos los pimientos, ahí puedes ver cómo asar los pimientos en la sartén. Y aquí los tengo, mira. Están peladitos y en su jugo. Una cosa importante para preparar esta elaboración es que los pimientos estén bien fríos, así que yo los he enfriado muy bien en el frigorífico y vamos a preparar el paté. En el vaso de la batidora ponemos pimientitos asados, y ahora pues vamos a añadir el queso crema. Vamos a añadir además un poquito de pimienta. Y yo le voy a poner un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Así. Procesamos. Ya verás qué sensación. ¡Hala! Ya está. Es importante no pasarse de líquido, o sea que los pimientitos bien escurridos. Y mira la textura que estamos buscando, mira. Que quede así bien cremosa, ¿vale? Lo vamos a guardar también aquí en un recipiente. Lo vamos a igualar así un poquito. Lo vamos a filmar a piel, como todas las elaboraciones, papel film tocando, para que no coja olores, y es como mejor se conserva. Y lo vamos a guardar ya en el frío. Las tres elaboraciones preparadas. Ahora vamos a preparar, mientras se enfrían, las guarniciones y ya tenemos todo listo. Vamos a preparar unos toppings para nuestra cena informal de picoteo, de untables, que lo vamos a pasar teta. Mirad, aquí tengo un pan y vamos a hacer unas tostaditas. Tan sencillo como cortar unas rebanadas y tostarlas por los dos lados. ¡Hala! Bien tostaditas. Por otro lado, preparamos unos totopos caseros, pero no nos vamos a complicar la vida, mirad lo que he hecho yo. Tortillitas de maíz. Se puede hacer con tortillas de trigo, se puede hacer, pero estas tortillas son mucho más finas, solo tenemos que cortarlas haciendo triangulitos, así. Tú decides el tamaño, yo voy a hacer de 6, y en un aceite muy caliente, pues lo vamos a freír y ya tenemos unos totopos bien crujientes, que además se me está ocurriendo que yo los voy a aromatizar un poquito, les voy a dar un toque, ya verás. Y los vamos friendo tan ricamente. Así de fácil, amigos. Les ponemos un poquito de sal así en caliente, un poquito de pimienta, y ahora ya los tenemos condimentados. Tenemos también las tostaditas. Bueno, y aquí pues decirte que las especies como quieras, ¿vale? Porque mira, por ejemplo, a estas les voy a poner un poquito de sal y un poquito de pimentón. Y este es dulce, pero le puedes poner picante, ¿por qué no? Tenemos los totopos hechos, tenemos las tostadas y ahora vamos a cortar un poco de verdura. Es que me da la risa porque Dulcemiel me ha visto sacar las zanahorias y está ahí tan atento. Dulcemiel, mira, para aterrizar, ¿sabes? Así. Voy a cortar unos bastones así alargados. Ya tengo los bastoncitos aquí. Y ahora voy a cortar también un poquito de pepino. Lo vamos a partir así por la mitad y le vamos a quitar unas poquitas semillas
¿vale? Para que no repita nada. Le quitamos así un poquito, solo el corazón, ¿vale? ¡Hala! Ya tengo todo preparado. Me voy a buscar mis cremas y presentamos para llevar a la mesa. Y llega el momento más divertido, montar la mesa. Esto es una fiesta, mirad. ¿Os acordáis las tostaditas que tenemos aquí? Pues algunas de ellas las voy a frotar con ajo. Así. Unas llevarán ajo frotadito y otras no, ¿vale? Ponemos unas así. Oye, a mí una me sabe a ajo, dice el cuñado. Pero esta no. Se marea el cuñado. Recuerda lo que siempre te digo, las cosas entran por el ojo, así que ponlo bien bonito. Totopos de unos y totopos de otros. Así. Unos llevaban pimentón y otros son naturales, ¿recuerdas? ¡Oh, qué ricos! Madre mía. Que parece que se quieren salir del bol. Y tú lo ves y dices, ¡hala! De llena de comida todo. Vamos a decorar un poquito nuestras cremas, aunque están perfectas para sacar a la mesa. Pero mira, este es el hummus. Le vamos a hacer el dibujito de la cuchara que queda genial. Así. ¿Recuerdas que habíamos guardado unos garbancitos? Pues así, por encima. Vamos a poner un poquito de pimentón. Así. Unas semillitas de sésamo. Un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Menudo pintón. Si tienes una hojita verde se la pones y si no, pues no se la pone. Ya tenemos el hummus. El paté de pimientos. Vamos a hacer un poco de dibujo también así con la cuchara. Le voy a poner unos daditos de queso. Así. Esto es queso feta, ¿vale? Y le vamos a poner pues una hojita de menta de mi jardín. Ahí. ¡Hala! Ya tenemos el paté de pimientos listo. Y os acordáis del guacamole, aquí lo tenemos. Pero recordad que le teníamos que poner sal. Le ponemos un poquito de sal, así. Y removemos para que mezcle muy bien y para sacar el verde, que lo tenemos ahí, que parece que no está, pero sí está, ¿lo veis? Que cada uno lo ponga a su gusto y ya tenemos las cremas untables listas. Voy a poner una cortadita de lima. ¡Hala! ¡Listo! Ya tenemos todos los toppings preparados y todas nuestras cremas untables para nuestra cena informal y refrescante de verano. Cocinando muy poquito, recetas sabrosas y deliciosas. Invita a tus amigos, invita a tu familia o no invites a nadie. Ya está. Bueno, esto promete y mucho. Mirad, este guacamole con estos totopos caseros seguro que está de muerte. Me encanta. Ay, mamacita. Este paté tienes que probarlo, porque es algo muy, muy especial. Mira. Me voy a buscar el vino y ya verás. Y el hummus de aceitunas. Vamos a probar el hummus de aceitunas que está de muerte, abuela. Buah, madre mía. Con zanahoria y con pepino, riquísimo, mira. Menuda cena, más refrescante y más de verano para disfrutar, queridos amigos. Que tengáis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo.